tenga un toque especial. Estamos de regreso acá en tu matinal. Yo ya me estoy riendo porque estoy en presencia ya de Alex Araya, médico general, que nos acompaña como siempre, semana a semana. Todos los miércoles es infaltable su presencia acá en el matinal. Nos ha enseñado mucho, hemos hablado sobre muchos temas muy importantes con respecto a la salud para que tengamos también nosotros autocuidado, que nos falta tener todavía esa toma de conciencia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la colelitiasis, más conocido como los cálculos en la vesícula, para que así usted haga sus consultas pertinentes al respecto para que Alex Araya las pueda resolver hoy mismo acá en el programa y pueda sacar todas esas malas percepciones a lo mejor que a veces tenemos, o mitos respecto a varias cosas también que solemos tener y que estamos totalmente equivocados. Así que lo paso a saludar. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted, Alex? Muchas gracias por nuevamente encontrarse con nosotros y poder darnos tanta información importantísima. Vamos a hablar, ¿cierto?, de la colelitiasis. Colelitiasis. Uy, que me cuesta decir el nombre de esto, pero de los cálculos en la vesícula. Los cálculos en la vesícula. Bueno, esto es algo que quizás la mayoría de los que nos está viendo en la casa ha sido operado o tiene algún conocido operado, porque es lamentablemente muy frecuente. Es frecuente. Sí, yo he escuchado mucho también de muchas personas. Yo, por ejemplo, ya conozco dos ya que lo han tenido que intervenir y operar por lo mismo. Bueno, lamentablemente es frecuente porque por un lado están los genes que en este caso los genes mapuche, por decirlo, que la mayoría de los chilenos tienen, no son compatibles con esta dieta americana, ¿cierto?, alta en grasa. Porque de hecho es una de las razones por qué países como Japón o Chile tienen tanta frecuencia de problemas de los problemas de la vesícula, porque no son las etnias no estaban acostumbradas a comer esta cantidad excesiva tipo de alimentación. Exacto, por eso es tan frecuente. De hecho, junto con Japón somos de los países que más operan vesícula. O sea que tiene directa relación con el tema de la alimentación, el tipo de alimentación que podamos tener. Pero ¿qué es específicamente, cierto, esto? ¿Qué son estos cálculos en la vesícula? ¿Por qué se producen también? Bueno, primero recordar, ¿cierto?, que tenemos el hígado. El hígado produce una sustancia llamada bilis. La bilis básicamente ayuda a la emulsión de las grasas, ¿ya? Ayuda a que sea más fácil su absorción. Se digieran, ¿ya? Entonces nosotros tenemos, ¿cierto?, aparte lo que es la vesícula. La vesícula es bien pequeñita, es como el tamaño de un porotito. Se encarga básicamente de almacenar esa bilis, ¿ya? Entonces muchas veces producto, bueno, igual todavía no se sabe la causa exacta, pero ya por alguna razón hay gente quizás ya sea por el tema de la alimentación o producto, ¿cierto?, de la genética, hay gente que tiende a precipitar esta bilis porque esta bilis está compuesta de minerales, de grasa, de hecho tiene colesterol, entonces a veces esto precipita y se transforman en pedritas. Esas pedritas muchas veces hacen que, al igual que una cañería, obstruyan el paso. Entonces, cuando la vesícula trata de, ¿cierto?, llevar esta bilis hacia el intestino para ayudar a la emulsión, no puede porque está tapada por una piedrita. Entonces, eso es lo que genera el famoso cuadro colelitiasis, estas torsiones, estos cólicos, porque el dolor en sí no es la piedra, sino el órgano tratando de hacer el esfuerzo por tratar de... Eso es lo que duele efectivamente. Sí. Pero es como que la bilis se solidifica entonces y formaría estas piedritas, la propia bilis. Exacto, porque como comentaba está compuesto de minerales y de misma grasa, entonces muchas veces estas piedritas de eso están compuestas básicamente. ¿Pero esto va como progresivo en el tiempo o se va formando de a poco o puede ser así como algo abrupto, muy radical de un día para otro que yo empiece a presentar a lo mejor estos síntomas? Normalmente es algo que toma tiempo. Es igual que, por ejemplo, que ustedes, bueno, han visto las aguas, ¿cierto?, cómo se forman las piedras, es similar, o sea, el mismo principio. Es como lo mismo. Sí. Y más que nada la gente, claro, va por este dolor que le provoca, pero claro, uno lo asocia como que son las piedritas las que provocan el dolor. No, en este caso el músculo que se está tratando de tensar para poder eliminarlo. Para poder eliminarlo. ¿Qué entonces haría que la persona pueda padecer este tema de estos cálculos? O sea, que pueda estar, ¿cierto?, frente a la aparición de estos cálculos en la vesícula. ¿Cuáles son los factores externos a lo mejor que tienen importancia en esto? Bueno, ya hablamos primero ser chileno o asiático por el tema de que la genética igual lleva cierta
cierto factor. También está el tema de la misma dieta, ¿cierto? El alimento alto, el consumo alto en grasa genera, ¿cierto?, que haya mayor riesgo de sufrir esto. El tema de la obesidad también, ¿cierto?, porque hay mayor adiposidad. Tejido adiposo, sí. También otros factores como por ejemplo el fumar, el alcohol, factores que hemos Son hablado. factores que están, o sea, inmersos o que tienen incidencia en toda enfermedad. O sea, son factores que siempre están ahí presentes para cualquier tipo de afección que podamos tener. Porque eso genera inflamación y la inflamación afecta a todo el cuerpo. Claro, la inflamación es la que a lo mejor va a conllevar, ¿cierto?, a la enfermedad. Entonces son cosas que sí o sí debemos cambiar, modificar, y como que ahí estamos un poco al debe. Siempre se nos sugiere el tema de la actividad física, por ejemplo, que ayuda mucho a mitigar mucho el tema del peso, por ejemplo, a controlar el peso, pero seguimos estando muy sedentarios, entonces la gente no tiene esa toma de conciencia, más bien a veces lo ve como algo solamente estético y no, tiene una incidencia importante también para prevenir muchas enfermedades. Así que ese es como el tirón de oreja que siempre se nos hace con el tema de poder adquirir algún tipo de actividad física, y también el tema de la alimentación, que ahí como que estamos también como no le tomamos la real importancia, y es como que creemos que al hacer un cambio significa hacer prácticamente como una dieta estricta, que no podemos comer nada, y no es así. O sea, tiene que adecuarse también al requerimiento de cada persona, a las actividades que realice, de incorporar también todo tipo de alimentos, de tener un equilibrio más que nada, y cuidar más que nada también las porciones, porque la persona igual va a poder darse su gusto, comer otras cosas, pero que el hacerlo de vez en cuando no es lo mismo que hacerlo regularmente todos los días. Entonces eso es muy importante. ¿Qué tratamientos, por ejemplo, se pueden hacer cuando la persona se encuentre ya en presencia de estos cálculos en la vesícula? Bueno, entonces, habiendo visto un médico, ¿cierto?, para hacer el diagnóstico, normalmente se puede dejar Viadil. El Viadil lo que hace es justamente disminuir las contracciones de la vesícula, por eso es que disminuye el dolor, ¿ya? Disminuye ese peristaltismo, ese movimiento. También se le recomienda a la persona que no consuma tanta comida grasa, porque como mencionábamos, la bilis trata de llevar, la vesícula trata de llevar la bilis cuando en el intestino, ¿cierto?, hay presencia de grasa. Entonces, si disminuimos la cantidad de grasa, hay menos posibilidad de que la vesícula tenga que hacer esfuerzo para llevar la bilis para la emulsión de los lípidos. Pero solamente, por ejemplo, las comidas con grasas, o también hay que alimentar otro tipo de alimentos, por ejemplo, a lo mejor algo con condimentos, o el tema de las frituras. Es que las frituras son grasas. Entonces, como en general, cualquier tipo de grasa, no como el contenido graso propio del alimento, sino que también la forma de la preparación que le aporta también esa adición de grasa. Sí, porque al final el cuerpo no discrimina eso, simplemente busca si es que hay grasa o no para poder decirle a la vesícula, drena un poco de bilis hacia el intestino. Entonces, alimentos, ojalá, ¿cierto?, libres en cuanto a grasa, cuidar mucho de la preparación también, porque a lo mejor algún alimento es súper saludable, pero la forma de preparación va a cambiar totalmente, y ahí sí vamos a estar adicionando un tema importante de grasa, además, ¿cierto? A lo mejor el alimento, por ejemplo, un pescado, súper sano, poco calórico, pero si lo hacemos frito es muy distinto a si lo hacemos al horno. Exactamente. Si lo hacemos a la plancha. Exactamente. Entonces la preparación ahí es bastante importante. Por ejemplo, ¿cierto? Vimos estos tratamientos, por ejemplo, con respecto a si ya estamos presentando el tema de los cálculos. ¿Qué hace la diferencia a que la persona tenga que efectivamente ser operado, intervenido quirúrgicamente? O sea, es que esto de hecho está dicho en el GES, de hecho es como una ley explícita de que normalmente nosotros pedimos una ecografía abdominal, con eso vemos que hay presencia de cálculo, vemos la cantidad de cálculo, pero en el fondo lo ideal es operar entre los 35 a 49 años de edad. De hecho esa es la edad que es cubierta por el GES, o sea que tienen cierta ayuda monetaria para el tema, ya sea si son FUNASO y ISAPRE, para el tema de la operación, con el fin de evitar de que esto pase a complicarse, porque la gran complicación es el cáncer de vesícula, que es lo que tratamos de evitar en estos grupos más jóvenes, que es algo muy frecuente en Chile, lamentablemente.
Pero esto se está dando cada vez como a más temprana edad, ¿o no? ¿O en qué rango etario más o menos suele ser más recurrente en esta edad que a lo mejor cubre el GES? Es que el gel lo estimula así porque después no tiene sentido porque ahí es donde normalmente se ve más presencia de cáncer de vesícula. Entonces la idea es tratarlo en esas edades más tempranas con el fin de evitar eso. Y si es alguien, por ejemplo, de una edad menor, ¿también es estudio el que pueda ser operable? Sí, no, también porque en Chile actualmente no hay como un tratamiento médico para eliminar las piedritas, por eso es que se operan. Se opera, es solamente como para mitigar el tema del dolor. La medicación que se da como sí, de tratamiento. Pero no estamos solucionando el gran problema que son las piedras, y aparte de que muchas veces la gente tiene tendencia, porque esto puede volver a ocurrir, entonces pueden tener muchas piedritas, mucha litiasis ahí dando vueltas. No solo porque haya tenido una vez y por ejemplo fue operado va a significar que va a estar exento a lo mejor de poder nuevamente tener cálculo, o sea, puede nuevamente tener presencia de cálculo en la vesícula. Que la vesícula se supone que ahí ya no estaría. No estaría, entonces ya. Por eso es que se opera también para evitar. Sí. Ya. Pero ¿qué hace, por ejemplo, que a una persona de pronta edad le pueda dar, o sea, es más que nada enfocado con el tema de la alimentación? Es lo principal. Es lo principal. Pero igual hay un factor genético. Lo que comentábamos recién. Ya, como de etnias más que nada. No sí. Es porque, por ejemplo, un familiar tenía, mi mamá tenía, yo efectivamente puedo tener. No va acorde a eso. Más que nada como de tema étnico. O sea, igual puede haber un factor genético, pero nuevamente acá lo principal es la alimentación. Ya, principal, siempre, para evitarlo. La persona, por ejemplo, ya que fue operada, después no tiene ningún tema de complicación, igual tiene que tener un constante seguimiento, ser más periódico en el tema de ver qué está sucediendo. O sea, a ver, como comentábamos, la bilis sigue un camino. En este caso, ¿cierto? Tenemos los conductos hepáticos, tenemos los conductos, ¿cierto? Porque esto sigue un camino hasta llegar al intestino. Incluso a veces pasa por el páncreas. Y de hecho, a veces una de las complicaciones de la colelitiasis es la pancreatitis, donde el páncreas, ¿cierto? No puede ¿cómo se dice? Llevar su enzima, sus sustancias, porque está siendo tapada por una piedrita. Entonces, si bien uno puede operar la vesícula, ¿cierto? A veces puede ocurrir de que hay piedritas dando vuelta quizás en uno de los caminos posteriores. Por ejemplo, está lo que se llama la coledocolitiasis, que en este caso afecta a un conducto que es el colédoco, en donde a veces puede ser posterior a un año, bueno, pueden ser posteriores a la operación, porque siguen estando ahí, Pero es como que sale de la vesícula esto, o se genera la piedra en otro lugar. O sea, podría haberse generado en la vesícula y tal vez quedó bien pequeñita y no se sentía, pero eventualmente fue creciendo por la precipitación. Pero la persona, esos dolores, por ejemplo, son muy fuertes, se suelen confundir a lo mejor con otros síntomas de otra cosa y que le digan, no, tienes una cosa y efectivamente era la vesícula. Por ejemplo, clásico, porque también, como sabemos, todos tenemos distintas morfologías. A veces la vesícula puede estar quizá un poco más atrás de lo normal y a veces puede confundirse con un dolor de espalda. De hecho, es clásico que a veces el dolor es en la espalda. En la espalda. Pero normalmente es acá en la zona derecha, como donde está el hígado, ¿cierto? En el que llamamos hipocondrio derecho, el cuadrante superior derecho del abdomen, se siente este dolor tipo torsión, cólico, que es característico. Es bien característico. Y sobre todo posterior de las comidas grasosas. Pero este dolor es limitante, es bastante fuerte. Cuando es coleritiasis es un dolor que no es como tolerable, por decirlo, como del 1 al 10 quizá un 4, un 5 a lo mucho. ¿Pero es frecuente durante todo el día o solamente cuando después de comer, por ejemplo? Puede ser frecuente, es que por eso es relativo, pero normalmente empeora cuando uno come cosas grasas. Entonces sí. Eso hace aludir a que puede ser el tema de la vesícula. Sí. Y a veces puede irse para atrás, pero no necesariamente. En cambio, por ejemplo, si yo tuviera una pancreatitis, que es una de las complicaciones frecuentes, es como un dolor en faja, es como un dolor, ¿cierto? Como que fuera un cinturón en todo el cuadrante superior del abdomen, ¿ya? Incluso se va hacia la espalda. Eso es más irradiado, entonces, no está localizado a lo mejor como la vesícula. Sí.
También otros síntomas que puedo tener es que, por ejemplo, me ponga amarillo, lo que llamamos ictericia, como lo que le pasa a los recién nacidos. Esto es producto de que, como comentábamos, ¿cierto? Hay un problema con la bilis en este sentido. Hay un aumento de la bilirrubina. Por eso es que una persona se puede ver un poco más amarillento. Sí. Otra complicación, ya que es cierto, tenemos en este caso que está como estancado cuando tenemos una colelitiasis, o sea, cuando tenemos una piedrita ahí, cuando tenemos una colecistitis, que es cuando, porque a ver, la colelitiasis es cuando hay piedras pero no están obstruyendo, mientras que la colecistitis es cuando hay una piedra ya obstruyendo uno de los pasos, ¿ya? Eso ya es un dolor más intenso porque es más agudo, ¿ya? Un dolor un poco más fuerte. Y también otra complicación que puede haber y que es la más peligrosa es la colangitis, que es cuando, producto de que como se va estancando y lleva más tiempo, ¿cierto? Esa piedrita, las bacterias del intestino empiezan a subir porque la bilis, al igual que el agua, como que ayuda a que las bacterias del intestino no suban a esa zona. Entonces, a veces estas van subiendo y generan una infección. Y eso se expresa aparte del dolor intenso, con fiebre también. Claro, porque ya hay una infección de por medio. Y eso ya requiere hospitalización. Claro, más complejo, más difícil también el tema del tratamiento. Entonces la persona cuando ya está presentando estos dolores, ¿debe acudir de inmediato o, por ejemplo, puede empezar a mitigar el tema solamente del dolor o específicamente tiene que ser operada prontamente o pueden pasar un par de meses sin problema para que pueda ser operada? ¿Cómo es también ese en cuanto a tiempos? O sea, primero, ya puedo sospecharlo, pero para hacer el diagnóstico necesito una imagen, ya, porque tengo que descartar que no sea otra cosa. Por ejemplo, una apendicitis. A veces ¿También puede ser confundible por el tema del dolor? Sí. Muchas veces, como le digo, el abdomen, ¿cierto? Todos tenemos distintas variaciones anatómicas, entonces a veces puede ser que el apéndice esté en otro lado, a veces se puede confundir. En los adultos mayores, lo que se llama la diverticulitis, que es una infección de los intestinos, o sea, una inflamación de los intestinos. Incluso hasta puede ser confundido con un infarto, cuando el infarto es de pared inferior, donde el dolor en este caso es más en la boca del estómago. O una gastritis también. Entonces, primero hay que confirmar el diagnóstico. Con la imagen. Con la imagen. Tengo que evidenciar que hay efectivamente piedritas ahí dando vueltas. Y pasa, por ejemplo, que hay muchas piedritas, que una persona genere como muchas piedritas, porque puede haber a lo mejor que uno tenga una pequeña cosa, ¿cierto? Pero hay otras que pueden a lo mejor producir mucho. Sí, de hecho, no ha tocado ver casos de pacientes con literalmente lleno de piedritas. Así que es posible. Y eso es más complejo porque como, ¿cierto? Tiene varias, a veces pueden generar complicaciones postoperatorias, donde, ¿cierto? Puede tener coledocolitiasis, pancreatitis posteriores. Ahí en esos casos tenemos que hacerle más seguimiento. Claro, no es como que el tema termine con la operación. O sea, la causa la sacamos, pero aún así es importante evaluar eso, de que no nos haya quedado nada. De hecho, aparte de la operación de la vesícula, en estos casos también lo que se hace es como una RCP que le llamamos, que es como una endoscopía, pero que es para ver toda esta vía biliar, ver si es que queda alguna piedra dando vuelta en todos los conductos que van antes del intestino. Pero ahí pueden requerir nueva intervención. Normalmente se hacen juntos, se hacen juntos para la comodidad del paciente y para aprovechar de que estamos, ¿cierto?, haciendo la operación. Pero a veces puede ocurrir eso, de que se hace la operación y después tenemos que hacer el RCP posterior para efectivamente ver si es que tiene o no piedritas ahí en el colédoco, por ejemplo. Ya, entonces se hace ese seguimiento, esa evaluación posterior también, para también asegurarse de que no esté pasando nada más, porque no haya nada más también complicado, ¿cierto? Que se haya también visto, ¿cierto? Afectado por el tema de estos cálculos en la vesícula. Hay ciertas etapas a lo mejor del año o épocas que puedan ayudar a que contribuya, ¿cierto? La aparición de estos cálculos. Sí, de hecho por eso quería hablar en esta fecha. Bueno, también el 18 es una de las más frecuentes, pero también ahora con la cena, ¿cierto? Con que la gente come bastante en estas épocas navideñas, se da más frecuente la coleritiasis. El tema del 18, esto entonces tendría, post 18 es cuando la gente a lo mejor suele empezar a manifestar este tema de los dolores y empieza a preguntar qué está sucediendo. O durante también. Pero puede ser así tan rápido.
Es que por eso depende, depende hay a veces que uno puede hay a veces que es asintomático, o sea, uno puede hacerse una ecografía así simplemente por pedirla y encontrar que tiene cálculo en la vesícula. Nunca supo, nunca tuvo síntomas. Pero no generan molestia. A veces puede ser que producto, ¿cierto? En el 18, como se van en exceso, estos van creciendo, van aumentando y eso genera que después empiezan a aparecer los síntomas. Y entonces en ese momento, por ejemplo, que toman esta imagenología y no hay síntomas, ¿de igual forma se tiene que operar de inmediato o se espera a ver como la evolución de los síntomas, si esto empieza a causar ya más dolor intolerable? O sea, la solución definitiva para evitar las complicaciones es la operación. O sea, mejor, operar de inmediato. Sí. Se ve que existe, se opera. Porque al igual que el apéndice, la vesícula no es como de 100% necesaria para vivir en este caso. Es mejor siempre la prevención antes de no sé, pues estar gastando plata en estar hospitalizado, en estar, ¿cierto?, con altas molestias, porque también hay que pensar en eso, o sea, y además sobre todo en los grupos de riesgo para prevenir el cáncer de vesícula, que nuevamente es uno de los cánceres más frecuentes en Chile, tanto en varones como en mujeres. Claro, y evitar también las otras complicaciones que también estaba mencionando, que pueda irradiarse a otros lugares también, a otros órganos también, entonces prontamente atacar el tema, eliminar, ¿cierto?, todas estas piedritas para que así evitemos una mayor complicación y tener también ese seguimiento y ver qué va sucediendo también. ¿Qué hace también, cierto, que a lo mejor algunas personas que tengan una mala alimentación, se alimenten con mucha grasa, nunca lo padezcan y otras sí? Genética, lamentablemente, el gen maldito que le llamamos, que hay gente que puede comer mucho y no engordar. Claro. Lamentablemente, en medicina nada es absoluto, todo depende de la persona. Pero, y hay muchos factores también que intervienen de por medio. Pero la mayoría es así, lamentablemente. Y en cuanto a hombres y mujeres, ¿es como igual o incide también el tema como hormonal en cuanto a femenino o es como a la par, da lo mismo el sexo que sea? En general es para ambos, o sea, superan en general a ambos sexos, para todos igual. ¿No hay una incidencia entonces como hormonal en cuanto a, por ejemplo, enfermedades que tienen más incidencia en mujeres, por ejemplo? O sea, la mujer por las hormonas también tiene más riesgo, pero los varones tampoco se quedan atrás, a eso me refiero. Ya, perfecto. Hasta el momento, hasta el día de hoy, ¿ha tenido igual altas consultas con respecto a esto, por ejemplo? Sí, bastante, y de hecho aumentan ahora en post-18 y ahora en épocas navideñas por lo que comentábamos. Y además de que una de las patologías más frecuentes nuevamente acá en Chile o en Japón. Claro, por el tema étnico. Exacto. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ahí tienen igual otro tipo de alimentación, es menos frecuente, ¿cierto? Sí, no es tan frecuente como acá. De hecho, incluso nos hablaban cuando estudiaba medicina que a los médicos chilenos, a los japoneses, para el tema de vesícula éramos como expertos. Entonces a nosotros nos pedían siempre las opiniones, nos pedían, ¿cierto?, asesoramiento para otros países cuando tenían estos problemas que no es tan recurrente, no es tan frecuente. Acá es como algo más común, entre comillas, es más normal. Claro, en esos países a lo mejor no se ve mucho y por eso también existen esas consultas para ver otras informaciones, otras interpretaciones también. ¿Niños no presentan este tipo de problemas? Podrían presentarlo. Ya. Pero nuevamente es más frecuente en los adultos, pero puede presentarse sobre todo lamentablemente ahora. Con la obesidad también. Sí, como está aumentando. Cada vez está a menor edad. Quizás vamos a ver más problemas de vesícula en jóvenes en un futuro. Claro, las enfermedades también como que van avanzando en cuanto a las edades, porque claro, la obesidad está presente desde los niños muy pequeños hasta la edad más avanzada. Entonces, por eso también muchas enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, que también ahora es muy vista también en niños, sí. Hipertensión también, entonces como que va escalando a todas las edades, cosa que se veía antiguamente como a la tercera edad más asociadas, por ejemplo, el día de hoy no. O sea, como que ya no nos escapamos como en ninguna edad a padecer cualquier tipo de enfermedad. También algo que se me olvidó mencionar, bueno, como comentábamos los síntomas, el dolor cólico que mencionamos, que la persona se pueda poner amarilla,
En caso de pancreatitis normalmente los vómitos son muy recurrentes. También algo que, que puede ser frecuente es lo que llamamos coluria, que es cuando la orina se pone muy oscura, tipo Coca-Cola, como té cargado, que normalmente ahí se está eliminando bilis en ese sentido. Y eso también estaría dando una señal. Sí, y también lo otro es lo que se llama coria, que las deposiciones en cambio están más blanquecinas porque ya no se está perdiendo tanto... porque pasa por las alteraciones de la bilis también, pero eso no es tan frecuente, es más frecuente el tema de la orina. De la orina. Sí. Entonces también todas esas cosas, por ejemplo, hay que mencionarlas, porque igual cuando uno va al doctor, tratar de decir todos los síntomas, todas las cosas que a lo mejor vemos que han cambiado, porque uno sabe más o menos, por ejemplo, el color de la orina que suele tener. Entonces, si hay un cambio en cuanto a la coloración, también mencionar esas cosas. De hecho, para la ictericia, ¿cierto? Cuando uno se pone amarillo, lo primero que uno se tiene que fijar, independientemente de la raza, es el color de los ojos, la conjuntiva, porque como son blancos, es lo más obvio que se puede notar. Porque es más difícil a veces, sobre todo en razas más oscuras, detectarlo en la piel, claro, sí. Pero los ojos son como más fácil de poder detectarlo. Claro, ¿verdad? En la piel es más oscura, es más complejo ver ese tema. Pero normalmente ahí netamente en los ojos. O sea, en los ojos es mucho más notorio. Claro, sobre todo en ese color de piel, claro, donde es menos visible, por ejemplo, que nosotros. Pero es como similar a lo que pasa en los bebés, entonces cuando nacen así. Sucede como algo bastante similar. Pero los bebés, porque el hígado como todavía es inmaduro, no es suficientemente, no da abasto para la cantidad de trabajo, mientras que en el caso en este caso, ¿cierto? El hígado está viendo un daño, está viendo alteraciones producto de la mala alimentación. Claro, y ahí hay daños que son irreparables, por ejemplo, que puedan surgir con respecto a esto. Por ejemplo, cuando hay una infección ya. O sea, el famoso daño hepático crónico, ahí, la cirrosis hepática, que ya después eventualmente pueden requerir hasta trasplante en el peor de los casos. Eso ya sería como algo crónico. Pero eso a largo plazo, no es algo... Bueno, aunque también puede haber algunas fulminantes, pero no es frecuente. No es frecuente. No. Es simplemente los síntomas comunes, ¿cierto?, del dolor, y es algo que se puede detectar con la imagen. Es operable y ahí quedaría como el tema, el asunto. Y ver cómo va evolucionando con el tiempo, porque a veces, como comentaba, a veces pueden haber algunas que otras... Que hayan migrado a otros lados también. Pero nuevamente tenemos la solución con el RCP, que es esta endoscopía que les comentaba, que hay para poder removerla de forma manual. ¿Y esto se hace con la laparoscopía solamente? La operación, bueno, antiguamente era abierta, que todos han visto, ¿cierto?, esas cicatrices, pero ahora, producto de la estética, producto de que ahora se ha puesto más sofisticado, es laparoscópica. Pero si el médico, por ejemplo, nota que está muy complejo, siente que no es suficiente, puede pasar puede convertirla de laparoscópica a abierta, dependiendo del caso. O sea que se sigue utilizando de igual forma como antiguamente, dependiendo del caso también. Dependiendo del caso, sí. Si es más grave... A veces la vesícula puede que, no sé, pues esté muy compleja encontrarla por la ubicación por también. la variación anatómica, entonces pasarla abierta para no extender tanto, porque normalmente esto es una cirugía que cuando era interno nos demoramos como media hora, una hora a lo mucho, era muy rápido. Y el paciente salía quizás no más de 48 horas para la casa. Como igual ambulatorio. Básicamente. Sí, es una cirugía que se ha vuelto más simple con el tiempo. Claro, bueno, el tema de la laparoscopía, que igual no es tan invasiva como el tener que abrir completamente, que requiere mayor cuidado también, mayor reposo también. Porque al final son 4 incisiones nomás y son bien pequeñitas, entonces estéticamente no se ve mal. Claro, no se ve, no se percibe. No se percibe. Ahí es como en la operación hace como un lleno, así como se infla un poco, ¿cierto?, al paciente para poder operar. Sí, o sea, ahí, bueno, con el equipo de cirugía se va trabajando, pero eso ya más de resorte del especialista. Y ahí ya luego queda con esta dieta como un poco más liviana, tema de alimentación bastante importante, y empezar a incorporar de a poquito el tema de, por ejemplo, de las grasas, o ya nunca más efectivamente puede consumir grasa. Es que, como les comentaba, la vesícula solamente almacena. El hígado siempre va a producir, en ese sentido pueden consumir perfectamente grasas, pero obviamente siempre con moderación por todas las otras complicaciones. Pero bueno, yo sé que hay colegas que dicen de que hay que consumir pocas grasas, ¿cierto? Pero recuerden que el hígado es el que la produce al fin y al cabo, la bilis. O sea, la vesícula solamente es almacenamiento.
Perfecto, sí, porque igual hay personas que a lo mejor no toman conciencia, como que en el momento ya tienen todo este episodio de dolor bastante importante, tienen la operación y al principio ya comienza con esta dieta un poco más saludable, pero después ya se les olvida y empiezan como a comer nuevamente como lo solían hacer. Entonces también tener esa toma de conciencia que hay que tener unos cambios importantes, no solamente en el momento exacto, preciso que se indicó, sino que poder adquirirlo, que sería la forma correcta, ¿cierto?, de poder a lo mejor mitigar y no solamente esa complicación, sino que sabemos que todos estos factores también son incidentes en muchas otras enfermedades. Entonces, no esperar a la enfermedad para poder a lo mejor cambiar ese hábito momentáneo y no cambiarlo como una forma efectiva y concreta, a lo mejor en la forma de ser, de cómo estamos planteándonos con respecto a nuestra salud en general, ¿cierto?, porque sabemos que muchas enfermedades tiene la alimentación un factor bastante importante, el tema de la actividad física también bastante importante, el estrés, acá en el estrés también tendría a lo mejor una preponderancia, a lo mejor con el tema de la alimentación, con el tema de la ansiedad, que la gente a lo mejor suele querer comer a lo mejor un poco más de cosas más calóricas, podría a lo mejor ser, por ese sí, lado, podría que ser. se ha visto bastante. Pero hemos aprendido bastante con el tema de los cálculos de la vesícula y es bastante recurrente, Sí. bastante nombrado el tema de estas operaciones y por lo menos hay bastante avance también con el tema de poder abordarlo y las operaciones también que ahora son un poco menos invasivas. Así que agradecemos como siempre a Alex Araya por estar con nosotros acá en el matinal, habernos informado, darnos bastante contenido con respecto a este tema, para que usted también se cuide y tome ¿cierto?, la noción que puede padecer de este problema. Cuídese, sobre todo ahora en las cenas de fin de año, páselo bien, coma rico, pero obviamente no excederse. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Que tenga un excelente día. Igualmente. Así que le dejamos libre para poder seguir sus tareas. Y doctor, sí, que acá me estaban mencionando, ¿verdad?, que este ya es el último programa de este año, porque ya se nos viene la próxima semana, que es el día 25, que es feriado, post Navidad, y ya el subsiguiente, que sería el 1 ya de enero. Así que tendríamos un receso con el doctor, así que vamos a estar ahí volviendo para la próxima temporada, que no sé cuándo va a ser. El doctor es el director, acá no nos ha confirmado nada, pero vamos a tener un receso ahí de vacaciones, así que lo esperamos acá, obviamente con todo el ánimo, como siempre, con los brazos abiertos, con el canal aquí dispuesto para que usted pueda ser partícipe nuevamente. Sí, nos estaremos viendo entonces en marzo aparentemente. Sí, así parece, así que ahí vamos a estar viendo qué va a pasar, vamos a conversar ahí con el director. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a continuar acá en Tu Matinal, así que no te vayas, a las 11:15, regresamos de inmediato. Completa